Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que tu copyright N todos de maravilla. Hoy tenemos un vídeo que su copyright que muchos de ustedes estaban esperando, un tema que ha generado muchísima controversia, rumores y especulaciones durante aún más menos os. Vamos a hablar sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Lo que oyen. Vamos a analizar a profundidad la supuesta lucha, o mejor dicho, el camino, los desafíos y las complejidades de su relación superíndice 3N, o falta de ella, según algunas fuentes. ¿Recuerdan la magia de Erkenci Kuay? ¿La química explosiva entre Candy Beat y Sanemain? Era palpable. Todos quedamos prendados de su talento individual y, por supuesto, de la dinámica tan especial que tenían juntos en pantalla. Y como suele suceder, esa fascinación superíndice 3N se tradujo en un deseo colectivo de que esa magia trascendiera la ficción superíndice 3N. Queríamos que Can y Demet fueran pareja en la vida real. Pero ¿copyright para su superíndice 3 realmente? ¿Copyright se escondió detrás de las maras? Antes de sumergirnos de lleno, quiero pedirles un favorcito tido. Si son nuevos por AQU, incluso si ya son parte de la familia pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo, porque tengo preparadas muchas sorpresas y ahora vamos al grano. El mundo del espectáculo es fascinante, pero también copyright N es un campo minado. La presión superíndice 3N de los fans, las exigencias de la industria, las agendas de los representantes, los rumores constantes, todo eso puede afectar profundamente a las personas involucradas. Y en el caso de Can y Demet, esa presión superíndice 3N fue, sin duda, enorme. Desde el principio ambos actores se vieron catapultados a la fama internacional gracias a Lucondiéresis copyright sito arrollador de Erkenci Kuay. De repente sus vidas privadas se convirtieron en asunto público. Cada gesto, cada mirada, cada interacción superíndice 3N era analizada con lupa. Los medios de comunicación superíndice 3N, los fans, las redes sociales, todos querían saber sobre su relación superíndice 3N. Y eso naturalmente generó superíndice 3 una gran tensión superíndice 3N. Can Yaman con su arrollador carisma y su atractivo innegable, se convirtió superíndice 3 en un símbolo sexual de la noche a la más menos sana. Demet Özdemir con su belleza natural y su talento actoral, se ganó superíndice 3 el corazón superíndice 3N de millones de personas. La combinación superíndice 3N de ambos era explosiva, y eso lo saben tanto ellos como sus representantes. No olvidemos la magnitud del fenómeno superíndice 3 meno, Erkenci Kuay, una serie que trascendió superíndice 3 fronteras y conquistó superíndice 3 corazones en cada rincón superíndice 3N del planeta. Su química en pantalla no era solo producto de la actuación superíndice 3N, era una magia que traspasaba la televisión superíndice 3N y se colaba en los sueños más menosos de los espectadores. Sin embargo, esa misma explosividad pudo haber sido uno de los principales obstáculos en su camino. Los rumores de romance surgieron casi de inmediato, alimentados por la química innegable que tenían en pantalla. Pero, ¿era realmente amor, o simplemente una estrategia de marketing para mantener el entero copyright en la serie? Esta es una pregunta crucial que nos persigue hasta el día de hoy. ¿Fueron Can y Demet conscientes de la expectación superíndice 3N que generaban y la utilizaron a su favor, o fueron víctimas de ella? Es importante recordar que en la industria del entretenimiento, la imagen lo es todo. Y a veces las relaciones se construyen y se manipulan en función superíndice 3N de los intereses comerciales. No estoy diciendo que Can y Demet hayan sido víctimas de una conspiración superíndice 3N, pero es evidente que la presión superíndice 3N para mantener viva la llama del romance era enorme. Los estudios de televisión superíndice 3N, los productores, los agentes, todos tenían un entero copyright en que esa llama siguiera ardiendo. El romance real o fingido se tradujo en rating, en publicidad, en contratos millonarios. Además de ambos actores tenían carreras en ascenso y ambiciones personales. Can Yaman quería consolidarse como un actor de talla internacional, y Demet Özdemir buscaba expandir sus horizontes y explorar nuevos roles. Una relación superíndice 3N sentimental, especialmente una tan mediática como la que se esperaba de ellos, podría haber complicado sus planes.
Pensemos en el impacto que una relación superíndice 3n podrá tener en la elección superíndice 3n de proyectos futuros, en la imagen pública que deban mantener, en la libertad de explorar otras oportunidades. También copyright N hay que considerar el factor personalidad. Can Yaman es conocido por su carácter fuerte y su franqueza, mientras que Demet Özdemir es percibida como una persona muy reservada y discreta. Estas diferencias, que no son necesariamente negativas, podrán haber generado fricciones y dificultado la construcción superíndice 3n de una relación superíndice 3n su superíndice 3 lida. Imaginen la dificultad de navegar una relación superíndice 3n bajo el escrutinio público constante, con personalidades tan diferentes y expectativas tan altas. A lo largo de los aún más menos os, tanto Can como Demet han negado repetidamente haber tenido una relación superíndice 3n sentimental. Han insistido en que son su superíndice 3 lo buenos amigos y con pau más menos eros de trabajo. Sin embargo, muchos fans se niegan a creerles. Argumentan que la química que tenuan en Erkenci Kwai era demasiado intensa para ser simplemente actuación superíndice 3n. Y es que, seamos honestos, Q Copyright N no se ha dejado llevar por la ilusión superíndice 3n de que ese romance traspasara la pantalla. Q Copyright N no ha gustado seu más menos ales, miradas CU superíndice 3 implices, gestos reveladores que confirmaran sus sospechas. Y AQ es donde entramos en terreno pantanoso. ¿Es posible fingir una química tan intensa? ¿Es posible actuar de forma tan convincente sin que haya una conexión superíndice 3n real? La respuesta es complicada. Algunos actores son capaces de crear esa ilusión superíndice 3n, mientras que otros necesitan una base de conexión superíndice 3n real para poder transmitir emociones autocopyrighticas. Pensemos en otros ejemplos de parejas en la ficción superíndice 3n que generaron el mismo impacto. ¿Era todo actuación superíndice 3n, o agua algo muy s? La lunea entre la realidad y la ficción superíndice 3n se vuelve borrosa, y es fácil caer en la trampa de proyectar nuestros deseos en los personajes. En el caso de Can y Demet, es probable que haya habido una combinación superíndice 3n de factores. Por un lado, ambos son actores talentosos y profesionales, capaces de crear personajes creíbles y atractivos. Por otro lado, es innegable que tenuan una buena relación superíndice 3n de trabajo y que se sentuanceu superíndice 3 modos el uno con el otro. Esa comodidad, esa confianza, pudo haber contribuido a la química que vimos en pantalla. La confianza en el compau más menos cero es fundamental para crear una conexión superíndice 3n autocopyrightica en la pantalla, incluso si no hay romance en la vida real. Pero Q copyright pa su superíndice 3 despu copyright S de Erkenci Kwai. La serie llegó superíndice 3 a su fin, y Can y Demet tomaron caminos separados. Can se enfocó superíndice 3 en proyectos internacionales, mientras que Demet continuó superíndice 3 trabajando en Turquía. Y con el tiempo los rumores de romance se fueron diluyendo. Sus carreras tomaron rumbos diferentes y la expectación superíndice 3n que había rodeado su relación superíndice 3n se fue desvaneciendo gradualmente. Sin embargo, la llama nunca se apagó superíndice 3. Cada vez que Can y Demet eran vistos juntos en algún evento público, los rumores volvían a encenderse. Y los fans, fieles a su ilusión superíndice 3n, volvían a su más menos ar con la posibilidad de que algún dúa se concretara su romance. La esperanza es lo último que se pierde y los fans se aferraban a cualquier seu más menos al, por pequeu más menos a que fuera, que pudiera indicar que su seu más menos o era posible. Pero la realidad es que hasta el dúa de hoy, Can y Demet siguen insistiendo en que son su superíndice 3 lo amigos. Y aunque muchos se nieguen a creerles, es importante respetar su decisión superíndice 3n. Al fin y al cabo, son ellos quienes conocen la verdad. La presión superíndice 3n de los fans puede ser abrumadora, pero al final del dúa, son Can y Demet quienes tienen el derecho de decidir CU superíndice 3 cómo quieren vivir sus vidas. Además de ese, ambos actores han seguido adelante con sus vidas y han encontrado la felicidad en otros aspectos. Can Yaman ha protagonizado varias series y películas de con diéresis copyright cito, y ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres. Demet Özdemir también copyright N ha continuado su carrera con paso firme, y se casó superíndice 3 recientemente con el músico Oyuzhan Koupárrafo. Sus vidas personales y profesionales han evolucionado, y ambos han demostrado ser capaces de construir carreras exitosas y encontrar la felicidad fuera de la pantalla.
Esto último, la boda de Demet, fue un golpe duro para muchos fans que aún mantenían la esperanza de verla junto a Khan. Pero como dije antes, es importante respetar las decisiones de cada uno y alegrarse por su felicidad individual. La boda de Demet marcó superíndice 3 un punto y aparte en esta historia, cerrando un capítulo y abriendo uno nuevo. Analicemos la figura de Oyuzhan párrafo, el esposo de Demet. Copyright cualidades vio Demet en con diéresis copyright, L que no encontró superíndice 3 en Khan. ¿Crees que la diferencia de profesiones influye superíndice 3 en su decisión superíndice 3n? Es interesante observar CU superíndice 3 mo las relaciones evolucionan y CU superíndice 3 mo las personas eligen a sus parejas en función superíndice 3n de sus propias necesidades y deseos. Volviendo a Khan Yaman, su imagen de chico malo y su franqueza han sido tanto una bendición superíndice 3n como una maldición superíndice 3n. ¿Crees que su personalidad influye superíndice 3 en la forma en que los medios lo percibieron y en las expectativas que se crearon a su alrededor? ¿Crees que su imagen pública le dificulta superíndice 3 establecer relaciones duraderas? En resumen, la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir es un reflejo de la complejidad del mundo del espectáculo, donde la fama, la presión superíndice 3 en medio, tica y las expectativas de los fans se entrelazan para crear una narrativa que a menudo supera la realidad. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre el papel que jugamos como espectadores y sobre la importancia de respetar las decisiones personales de los artistas que admiramos. Entonces, ¿cuál es la conclusión superíndice 3n de todo esto? La verdad es que nunca sabremos con certeza copyright paso superíndice 3 realmente entre Khan Yaman y Demet Özdemir. Podemos especular, analizar, interpretar, pero al final del día su superíndice 3 lo ellos conocen la verdad. Lo que sabemos es que ambos actores son talentosos, exitosos y que han dejado una huella imborrable en el corazón superíndice 3n de millones de fans en todo el mundo. Y eso al final, es lo que realmente importa. En resumen, en este vídeo exploramos la intensa presión superíndice 3n medio tica y las expectativas de los fans sobre Khan Yaman y Demet Özdemir, así como las posibles razones por las que su relación superíndice 3n nunca se materializó superíndice 3. Analizamos CU superíndice 3 mo la industria del entretenimiento y las ambiciones profesionales pudieron haber influido en su camino, y resaltamos la importancia de respetar sus decisiones personales, a pesar de las expectativas del público. Vimos que aunque la química en pantalla era innegable, la realidad detrás de las CU maras pudo haber sido muy diferente a lo que muchos imaginaban. Pero ese ayu de la historia de amor no concretada, la saga de Khan y Demet nos deja valiosas lecciones sobre la fama, la presión superíndice 3 en medio tica y la importancia de la autenticidad. Nos recuerda que detrás de los personajes que vemos en pantalla hay personas reales con sus propias vidas, su más menos y decisiones. Y nos invita a reflexionar sobre el papel que jugamos como espectadores y sobre la necesidad de ser respetuosos y comprensivos con las vidas personales de los artistas que admiramos. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que mi intención superíndice 3n no es juzgar ni difamar a nadie, sino simplemente analizar un tema que ha generado mucha curiosidad y debate. Ahora, quiero saber qué copyright opinan ustedes. ¿Creen que Khan y Demet tuvieron algo más que una amistad? ¿Creen que la presión superíndice 3n de los fans influye superíndice 3 en su relación superíndice 3n? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. Compartan sus teorías, sus recuerdos de Erkenci Kwai y sus reflexiones sobre esta fascinante historia. Y por último pero no menos importante, quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Recuerden que si les gusta superíndice 3, pueden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Un beso enorme. Y no olviden la verdad es tú, fuera, guiño guiño.